¿Qué tal? ¿Qué les parece esto que hemos compartido del padre Fernando Colomer? Tomé algunas notas. Es un tema tan importante y tan imprescindible para nuestra vida que les invito a que vean la primera parte. Este programa va a estar editado en YouTube de Orando con Marcela y en Alégrate María Radio para que lo busquen y para que lo puedan ver y poder ver la primera parte. En los comentarios voy a poner el link de la primera parte de este programa para poder entender de cómo comienza todo. No me quiero detener en hacer un resumen para solamente, perdón, platicar de esta segunda parte que estuvimos hablando. ¿Cómo describe finalmente el padre Colomer acerca cómo Jesús, cómo esa presencia personal, él estaba en toda su persona, en toda su palabra, en todos sus gestos? Pero no solo eso, mis queridos hermanos, a mí me llama mucho la atención que cómo soy yo. A lo mejor yo me puedo portar castamente, tal vez con los demás, pero ¿qué permito que los otros hagan conmigo? ¿O cómo pueden ser los gestos de los otros para conmigo? Yo cómo tomo, cómo lo acojo o cómo pongo los límites o permito tal vez que gestos que no sean castos los pueda recibir. Entonces, de nada sirvió que yo haya comenzado castamente, pero ya no, yo acogí de una manera inapropiada, tal vez, los gestos de los demás. Esto es algo para poder reflexionar, algo muy, muy personal. De la manera como Cristo está entero en todos sus actos, en todos los actos, en lo que hace y en lo que deja que le hagan, que es lo que estamos hablando. Y pedirle al Señor la gracia de la castidad, porque es una gracia, ya lo vimos la semana pasada, donde en el libro de las virtudes y los vicios de la Beata Concepción Cabrera de Armida, cuando dice que la castidad no es lo mismo que la pureza. Ahorita les voy a leer lo que es la pureza. La castidad es el fruto del Espíritu Santo, que es la pureza misma, como si la pureza fuera un árbol y la castidad un fruto de ese árbol. Dios es pureza, Dios no es castidad, dice, sino que es el foco de la luz, la cual es la pureza y un rayo de esta luz es la castidad. Bien, algo que también quisiera yo tomar, de qué manera empieza a explicar lo que busca la lujuria y lo que busca la castidad. ¿Cuál es esa diferencia? La lujuria siempre es una, dice, sustracción de la presencia personal. Entonces el cuerpo queda reducido a ser el soporte de solamente unas sensaciones que voy experimentando. Reduzco el cuerpo simplemente a que son sensaciones sin presencia personal. ¿Recuerdan que era lo que estábamos viendo también el programa pasado? Es una gracia, hay que pedirle al Señor que nos dé esos ojos que vio desde el principio Adán y Eva, antes del pecado, cómo podían verse ellos, no se veían desnudos, no podían ver su desnudez, sino que se veían como seres, como rostros totalmente, sin etiquetas ni nada. Desgraciadamente, el mundo de hoy, si ustedes se meten a las plataformas que hay, está impresionante, no sé, el Amazon Prime, el Netflix y todo lo que vamos viendo, las diferentes plataformas que hay en el Internet o que nos muestran a nosotros, que nos invaden de canales que podemos ver y de opciones, a mí me llama la atención. A mí, por ejemplo, a mí me gusta ver películas de época, a veces románticas, me gusta, soy totalmente mujer y femenina, me encanta ver esas historias de amor. Bueno, pues cuando tú buscas esas historias de amor que a mí me pasó, hay muchas películas que son para adolescentes, que se muestra para gente, o sea, que lo puede ver desde las personas que tienen 13 años, realmente todo reducido justamente a esto, a la lujuria, a que sea una sensación, a que sea un impulso del momento que supuestamente te quiero, te amo, pero no hay alianza, no hay compromiso, no me interesa mantener contigo ese lazo, esa unión donde yo me comprometo contigo y tú te comprometes totalmente conmigo, olvidando lo que dice el Padre, que somos templos del Espíritu Santo. Y si yo me olvido
que la otra persona es templo y que yo soy templo, cualquiera puede venir y profanar, e inclusive yo puedo ir y profanar, porque solamente estoy buscando mi placer. Es un egoísmo total. No estoy buscando pedirle permiso, ¿no? Como dice el padre, es muy interesante. Dice, bueno, ¿acaso ya le pediste permiso al dueño de ese templo que puedas entrar? Por eso es prohibida, por eso no es permitida las relaciones sexuales antes del matrimonio, porque el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que las relaciones sexuales son como para dos motivos. Primero, cuando nos unimos, pero bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, porque estamos haciendo una alianza de amor con Él, con Dios y con mi pareja. Él se entrega a mí y yo me entrego a Él. Es donación total. Entonces, Él está de testigo. Cuando esto no sucede, entonces, ¿cómo puedo yo más adelante, cuando hay algún problema en el matrimonio, por ejemplo, también pedirle ayuda al Señor y decir, a ver, Señor, tú fuiste testigo, aquí estaba, estoy aquí y se acuerdan todos estos votos, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, cuando no hay eso, cuando no hay ese compromiso y que no nada más lo hicimos con mi pareja, sino que lo hicimos con Dios, y si podemos darnos cuenta de todo lo que nos dice el Padre cuando dice que realmente el cuerpo del otro es un templo de Dios. Está creado a imagen y semejanza de Dios. Está ahí Dios mismo. Entonces es por eso cuando ya tenemos que mirar con otros ojos. Es la invitación que nos dice el Padre al ver al otro como lo que es, no no lo que aparenta ser. Cada uno tenemos un cuerpo diferente, el cuerpo nos lo prestan diferente. Algunos somos más altos, delgados, gorditos, chaparritos, el color de la piel, el color del ojo, pero ni siquiera tú y yo lo escogimos. Hay cuerpos muy saludables, hay cuerpos muy enfermizos. Es un misterio lo que dice, es un misterio estos cuerpos y este templo de Dios que somos, pero así, de esa manera, el cuerpo es el lugar, fíjense, del misterio nupcial en el que Dios busca al hombre, dice, como una joven enamorada, un joven enamorado busca a su joven esposa. Eso lo vemos en Isaías. Lo que les platicaba de las relaciones, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, uno es el procreativo, porque es importante procrearnos, si no moriría la especie, y el Señor en su infinita bondad quiso hacernos partícipes de la creación. Así se los he explicado a mis hijos. El hombre es una criatura, como decía el Padre, que trata tan especial Dios al hombre, no como si fuera un animal, no, sino que le dio algo. Somos los hijos amados, somos la cereza del pastel en la creación. Y él nos ama tanto y Él desea que realmente seamos uno con Él, que podamos entender ese amor, ese afecto y ese respeto que tenemos con Él. Entonces, en ese amor, Él nos da la posibilidad, les digo, como les explico a mis hijos, Dios simplemente con una palabra crea. Recuerden, vamos al Génesis desde el principio, que el principio no hace nada y con la palabra Dios creó. Nosotros no tenemos ese poder de crear con la palabra, sino a través de esta unión tan íntima donde el hombre conoce, eso lo vimos también en el primer programa, donde dice, Adán conoció a Eva y quedó encinta. El conocernos, el entregarnos, porque no nada más es unión del cuerpo, sino es unión del alma. Y a través de eso vienen los hijos. Si el Señor así lo quiere, ese es otro tema. Que los hijos no son un derecho. También el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los hijos son un don, es un regalo. Es por eso que si tú no te puedes embarazar o conoces a alguien que no se puede embarazar, anímale a acercarse al Señor, a acercarse a las iglesias,
acercarse a la oración, acercarse al Santísimo Sacramento y de rodillas con su esposo, pedir con todo su corazón que desea ser madre, que le conceda la gracia por la misericordia de Dios de ser madre. Así es ese camino que tenemos que seguir y tenemos que perseverar y perseverar. Y si es para nosotros, nos lo va a dar el Señor. Entonces son dos motivos, procreativo y el unitivo, para unirnos, para darme totalmente a Él y que Él se dé totalmente a mí. Ya no hay otras personas, se quedan fuera las otras personas. Nada más somos Él y yo, nos hacemos una sola carne. Por eso es importante la bendición de Dios y es importante el comentarles a nuestros hijos de las consecuencias reales que tiene nuestro cuerpo y nuestra alma de si nosotros tenemos relaciones sexuales antes de casarnos. La otra persona, yo soy un templo, la otra persona es un templo de Dios, hay que venerarlo como tal. Y si no estamos listos para hacer esa entrega y esa donación total, entonces no es el momento. Hay un momento para todo, ¿no? También lo vemos en la palabra, momento para reír, momento para llorar, momento para dar abrazos, momento para abstenernos de abrazos. Hay momentos para todo, no es el momento. Sí va a llegar, sí vas a poder culminar ese amor con tu pareja, sí, pero bajo la bendición de Dios. Les recomiendo mucho que lean Tobías. Si no han leído ese libro de Tobías sobre todas las personas que no pueden tener hijos o que no pueden embarazarse, se los recomiendo. Y si nosotros como mujeres nos gustan las novelas o esas historias de amor, bueno, pues les recomiendo muchísimo que lo lean. Es un ejemplo de perseverancia y de amor y de fidelidad. Ojalá que lo puedan leer. El padre nos dijo varias citas bíblicas que me gustaría retomarlas porque él menciona solamente algunos versículos, pero me gustaría irme. A ver, voy a buscar, si lo quieren ir a buscar en sus Biblias, Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Fíjense, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni a los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que solo buscan placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de alguno de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo que los homosexuales no van a entrar? Que no se malinterprete esto. Está hablando acerca de las relaciones sexuales entre homosexuales. Los homosexuales son bienvenidos, pueden vivir también su castidad. Pero aquí también entramos nosotros, los que estamos, a ver, no se puede, ni los adúlteros entramos nosotros, ni las relaciones sexuales prohibidas entramos nosotros. Es decir, nos tenemos que regular. Los esposos simplemente nos tenemos que regular y solamente podemos tener relaciones con nuestra pareja. Las personas que están solteras no pueden tener relaciones. Las personas que sienten atracción hasta el mismo sexo pueden vivir también su castidad, su sexualidad. ¿De qué manera? Les voy a poner también aquí en la descripción del video. Hace algunos años estuvimos platicando con el Ministerio de Courage y tengo hay dos entrevistas respecto a esto, también con Dana, una chica muy joven de Monterrey, donde también nos dio una plática acerca de cómo los papás podíamos platicar si nuestros hijos tenían atracción hacia el mismo sexo. Y hay ministerios de la iglesia que los ayudan. Ojo, mis queridos hermanos, no lo rechazamos. Así como dices tú, como te dice nuestro Señor, no es correcto que si ya tienes una mujer, es más, habla del adulterio y cómo nos dice que hasta la mirada, aquí también nos vuelve a invitar que nuestra mirada se vuelva casta, que regresemos a la pureza, que regresemos a la castidad, pero también estando casados. También lo mismo les habla a las personas con atracción hasta hacia el mismo sexo. Podemos, las personas que sienten esa atracción, ¿pueden ir a la iglesia? Claro que sí. ¿Pueden comulgar? Claro que sí, siempre y cuando
no tengan relaciones, porque si no están fallando al sexto mandamiento. O las personas divorciadas también que tienen una pareja están fallando al sexto mandamiento, por eso no se pueden confesar. Ese es otro tema. Pero bueno, fíjense, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Es la libertad que da nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿de qué manera voy manejando esa libertad? La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Todo el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, el cuerpo no es para el sexo, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Dice, ni pensarlo. Y aquí quiero tomar de un audio que escuché de, él lo ha dicho, así que lo puedo comentar también aquí, él lo ha dicho pues en sus predicaciones que da. Marino Restrepo comentaba que él era una persona que, aparte de su esposa, él era artista. Entonces, en las obras de teatro que hacían y eso, a veces había escenas románticas y llegó a tener relaciones en escena, en la obra de teatro. Más adelante el Señor le muestra por misericordia, le muestra por revelación su alma. Él pudo ver su alma, él pudo ver su cuerpo, como cuando, cuando tú te unes a tu esposa, eres un solo ser, eres un ser armónico, un ser hermoso, de luz, creado por el Señor, avalado por él, un templo no profanado del Espíritu Santo. En cambio, cuando se tienen relaciones y no es tu esposa y no lo haces bajo la bendición de Dios, él podía ver partes de brazos, piernas, o sea, partes del cuerpo de las personas con las que él había tenido relaciones. Qué fuerte, ¿no? Y esto es justamente, se me vino a la mente, por eso es la importancia, de verdad que nosotros como católicos tenemos una gran riqueza de que nuestra madre iglesia nos guíe, nos lleve de la mano por el camino seguro. ¿Para qué? Para nuestra santificación, para regresar a Dios el día que Él nos llame. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Fíjense lo que les acabo de decir. La escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. O sea, se te queda contigo, ya lo habíamos platicado también. Tu cuerpo no es nada más, mi cuerpo, como dicen, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo nada más no tiene nada que ver con mi alma. Veíamos el ejemplo como de un carro, que viene alguien, que es tu carro, y lo raya. Bueno, dices tú, rayó mi carro, pero cuando alguien viene y te hace a lo mejor sin querer un corte o te pega, tú dices, le pegaste a mi cuerpo, a mí mismo, a todo mi ser, o sea, me ofendiste a mí, me lo hiciste a mí. Entonces, no es mentira que solamente se tiene relaciones con el cuerpo y no con el alma ni con la mente, es un todo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes. Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. El precio alto es la sangre, es la vida de nuestro Señor Jesucristo que dio por nosotros. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Como esposos podemos servir a la gloria de Dios, también como solteros, también si tienes atracción hacia el mismo sexo. O sea, todos nosotros podemos ser. Simplemente hay que orientarnos, ordenarnos. Bien, vamos a pasar a la de Primera de Tesalonicenses, que también menciona el Padre, 4, del 1 al 12. Pureza y trabajo. Por lo demás, hermanos,
les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús, que aprendieron de nosotros cómo han de portarse como le agrada a Dios. Para agradar a Dios ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la libertad sexual. Que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto. Vamos a lo mismo. Tengo que respetar como esposa y esposo. Claro, claro. Desde la mirada, desde el gesto que platicábamos al principio, de lo que yo hago y que permito que las otras personas, a lo mejor hay personas o hombres muy coquetos, somos muy coquetos y permitimos ciertas cosas que nos digan, o a lo mejor cierto piropo, o cierto, y dices tú, no, es que no es correcto, porque no viene de mi esposo, no viene de mi esposa. Entonces, también recuerden, como dice el Señor, que hasta con la mirada podemos faltarle, con el pensamiento también podemos faltarle, y es adulterio. Hay que confesar también estos pecados de pensamiento. Dice, y no se deje llevar por el deseo, como hace la gente que no conoce a Dios. Ya vimos lo que es el deseo, que el deseo lo único que quiere son sensaciones. Y finalmente esas sensaciones me lleva a más sensaciones, como la gente que le gusta ver películas 3X, películas porno, películas que no tiene que ser, que se piensa que viéndolas va a aumentar el fuego matrimonial. Es totalmente falso. Estamos abriéndole la ventana a Satanás directamente, a la lujuria que entre. O sea, ¿tú crees que tu esposo o tu esposa, al estar viendo esas cosas, aparte del daño horrible que te hace, va a estar pensando en ti? Va a estar pensando en todos menos en ti. No necesitas ni por qué. Si realmente tú confías en el Señor, que Él te creó como templo, que Él creó a tu esposo como templo, que Él instituye el sacramento del matrimonio, que cuando tú te unes a tu esposo son una sola carne, pídele a Él, pídele a Él, invoca al Espíritu Santo que venga en esa relación que vas a tener con tu esposo, que te una realmente, que te permita estar y que siempre la haga nueva, así como la palabra de Dios es viva y eficaz, que esa unión que tengas con tu esposo la haga nueva y la hace nueva. Si tú se lo pides a Él, no al hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y que pone en él su corazón. No, tu confianza esté en el Señor. Pídele al Señor que vuelva a despertar esa llama, ese amor, ese encuentro, esa alianza con tu esposo, con tu pareja, y lo va a hacer. De verdad que lo hace. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Que nadie ofenda a su hermano o hermana en esta materia o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se los hemos dicho y declarado. Cada quien, cada uno de los hombres, no hay que verlo como cuerpo, sino como rostro, como templo del Espíritu Santo. Si algo le hacemos al hermano, vamos a tener que dar cuentas a él. Como dice, ¿cómo es posible? También dice Juan, que digas que amas a Dios a quien no ves y que no ames a tu hermano a quien ves. Hay que pedir también de verdad la gracia, híjole, de el temor de Dios. Se ha perdido tanto el temor de Dios, tanto, tanto. Hay que pedirle al Señor que nos dé. Uno de los frutos cuando estamos haciendo los misterios dolorosos, el fruto de cuando es el primer misterio de Jesús orando en el huerto de Getsemaní, bueno, es el dolor de nuestros pecados y pedirle también que nos duela de ofenderlo, que nos dé ese santo temor de ofenderlo, no temor a Él como Padre, no, sino temor al pecado. Pues Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino que nos llamó ¿a qué? Sino a vivir en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios, que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Qué tal? Ahora vamos a buscar, nos queda una. A ver, para que vayan a buscar Efesios 5, 23, 33. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Efesios 5, 23, 33.
33. Maridos amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Es hermoso tener un esposo, es hermoso tener una autoridad masculina. Ese es el papel del marido. El nuestro es otro papel. Que la esposa pues se someta a todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Es importante saber orar, no nada más criticar las decisiones de nuestro esposo. Conforme más oramos por ellos, no nos vamos a dar ni cuenta, pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es orar y confiar en la misericordia de Dios, que el único que puede mover los corazones, tanto el nuestro como el de nuestros esposos, como el de nuestros hijos, es nuestro Señor. Y pedir por Él para que las decisiones que se tomen sean según su voluntad, según la voluntad de Dios. Y poco a poco ni te vas a dar cuenta, ya te va a estar pidiendo opinión. Ya van a estar los dos tomando como cartas en el asunto para algo, cuando a lo mejor antes nada más lo que quería, lo que hacía, así. Ya van a empezar a trabajar los dos como un solo cuerpo. Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense lo que les está encomendando a los esposos, dar la vida por nosotros las mujeres, dar la vida, que sea precisamente ahorita que estamos con la novena de San José, como protector. San José, Dios en su infinita omnipotencia, omnipresencia, en su infinita sabiduría, pudo traer a su hijo así nada más al mundo porque sí, pero él quiso que hubiera sido a través de una mujer, donde fue por medio del Espíritu Santo, porque recuerden que María Santísima, ella es virgen antes, durante y después del parto. Nunca tuvo una relación íntima con San José. Eso que no les quede ni la menor duda. Ellos vivieron finalmente como si fueran hermanos. Ellos sí tenían otra misión muy particular. Pero fíjense cómo la familia es reflejo de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así también quiso Dios entregarnos a cada uno de nosotros una familia, un padre protector. Un padre protector que la verdad es bien, bien grande la responsabilidad que ellos tienen. Entonces, para hacerlo menos pesado hay que orar por ellos, hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y la mujer sometida al marido, pero también en acompañando, somos el motor, somos el corazón de nuestro hogar. Entonces, pero necesitamos estar unidos, porque cuando está unido el esposo y la esposa, las cosas se manejan solos. Los hijos pueden ver ese amor, los hijos pueden ver cómo nos tratamos, cuando hay algún abrazo, nos tomamos de la mano, algún beso delante de ellos, que vea esta unión. ¿Qué ejemplo tan grande de amor podemos dar a nuestros hijos con pequeñitos detalles? Dice que amen a sus esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla con el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Regresamos al cuerpo, mis hermanos, ¿ven? Regresamos al cuerpo. Cuerpo, templos del Espíritu Santo. Somos templos. No, les pide a ellos que amen, que nos amen a nosotros como se aman a ellos mismos, como se aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Cuando respetas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Y nadie aborrece su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos forman un solo ser. Es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. Fíjense nada más, nos pide a nosotros respetarlo y a ellos les pide dar la vida. O sea, todavía
fíjense, no somos iguales. El hombre y la mujer no somos iguales. Ante dignidad, claro, somos hijos de Dios, pero tenemos dos papeles totalmente diferentes. ¿Qué nos dice? Da la vida por tu esposa, da la vida porque son una sola carne. A nosotros nos pide respetarlo. ¿Cómo lo respetamos? Lo respetamos justamente también con la castidad, cómo nos vestimos, con la mirada, con los comentarios que hacemos, con las amistades que tenemos, con los esposos de las demás, de la comadre, nuestros cuñados, todos los varones y mujeres también. Nos pide respetarlo, cuidar en la casa, hacer lo que tenemos que hacer las labores del hogar como las tenemos que hacer, cuidar a nuestros hijos, aconsejar, transmitir antes. Antes en la tradición, mis queridos hermanos, desde siempre la mujer de manera oral ha transmitido toda la tradición de la iglesia a sus hijos, oralmente. Nosotros tenemos que hablar del Señor también. Ojalá que nuestro esposo, hay que orar si están alejados de la iglesia o alejados de Dios, hay que orar para que los vaya acercando, para que vaya rectificando su camino y lo hace, mis queridos hermanos, pero hay que confiar. Es más difícil, sí, por eso también hay que pedir desde ahorita por los esposos y por las esposas de nuestros hijos y de nuestras hijas, desde ahora y tratar de formar no hijos desobedientes, no hijos chiflados, groseros, que creen que todo se merece. No, sino hijos responsables que en un futuro van a dar la vida por sus esposas y por sus hijos. Y mujeres que respeten y que amen a sus maridos. ¿Se dan cuenta cómo hemos estado haciendo todo chueco y todo mal? Pero todavía hay esperanza, mis queridos hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay que tratar de pedirle al Señor la pureza de verdad, pedirle con todo nuestro corazón, porque la pureza es el reflejo de Dios, dice la Beata Concepción Cabrera de Armida. La pureza en Dios es innata porque Dios es pureza. Dios es un cristal sin mancha y nada menos que en esta transparencia divina se ve reflejada la imagen de la Santísima y Beatísima Trinidad. Dios es luz, es claridad, es limpieza. La esencia de Dios es, repito, la pureza, porque la pureza es la esencia de la luz, de la limpieza. En donde hay pureza, ahí está el reflejo de Dios, es decir, de la santidad. Regresemos, mis queridos hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Regresemos a la pureza y a la castidad. ¿Quién? Mis hijos, tengo que hacerlo primero yo. Tengo que regresar a la castidad y a la pureza, tengo que rezar yo para poner el ejemplo y para que mis hijos lo vean. Esa es la manera. Vamos a pedir al Señor, fíjense, el don de la sabiduría para que nuestros actos sean santos. Tal vez nosotros pensemos que estamos haciendo bien las cosas, pero a lo mejor no las estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta. Bueno, vamos, fíjense qué hermosura. Hay una oración para pedir la sabiduría, pero antes de eso, quiero que vean. Les voy a describir lo que es la sabiduría y a ver si se les viene a la mente a alguien. Se los voy a describir porque cuando yo lo escuché, se me vino una persona a la mente. Fíjense, esto está Sabiduría 7. Esto sí está para compartirlo. Sabiduría 7, búsquenlo, del 21 al 29. Ahí está. Se los voy a poner para que lo busquen. Fíjense. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. Hay que pedirle de verdad, fíjense, al Señor la sabiduría, para que podamos ver todo esto. ¿Por qué? Porque dice, en ella, en la sabiduría, se encuentra un espíritu. A ver, vamos a ver cómo es el espíritu. Nosotros decimos que nos mueve el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver si realmente entonces tenemos todo esto. Un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo.
impregna a todos los otros espíritus, por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es más movible que cualquier otra cosa. Gracias a su fuerza, atraviesa y lo penetra todo. Se desprende como un vapor del poder de Dios. Es una emanación muy pura de su gloria. Por eso, nada de sucio se introduce en ella. Es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad de Dios y la imagen de su perfección. Es una, pero lo puede todo. Sin salir de sí misma, lo renueva todo. De generación en generación pasa a las almas santas, de las cuales hace amigos de Dios y profetas, porque Dios solo ama al que vive con la sabiduría. ¿Qué tal, mis hermanos? Lo vamos a pedir, lo vamos a pedir. Es más bella que el sol y supera cualquier constelación. Comparada con la luz, le gana, porque la noche sucede al día, mientras que el mal jamás vencerá a la sabiduría. Vamos a pedir de verdad al Señor que nos conceda esa sabiduría que viene de Él. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros actos no están siendo totalmente puros ni castos y creemos que sí, que nos estamos comportando bajo los 10 mandamientos, pero pues ya vemos que no, porque todavía a lo mejor andamos un poco de chifladas, andamos pensando en quién sabe quién, nos referimos de un hombre a una persona o decimos palabras que no son correctas, impuras. Hay tantas cosas, a lo mejor estamos dentro de la lujuria y no nos hemos dado cuenta o no queremos darnos cuenta. Vamos a pedir al Señor con todo nuestro corazón. Miren, les voy a decir ahora, miren, les voy a leer Sabiduría 9. Es impresionante Sabiduría 9. Esta ya la tenemos que tener para, ya, para siempre ya la tenemos que traer. Sabiduría 9. Vamos a pedirle al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para obtener la sabiduría. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre, para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil, cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más recto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Me elegiste como rey de tu pueblo, como juez para tus hijos y tus hijas. Me has dicho que te construyo un templo en la muralla santa, un altar en la ciudad donde habitas, a semejanza de esa tienda celestial que habías preparado para ti desde el principio. Junto a ti está la sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo, donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta, porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga, y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. ¿Quién en realidad podrá conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no les has dado primero la sabiduría o no les envías desde lo alto tu Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron corregir su conducta,
al saber lo que te agrada, fueron salvados por la sabiduría. Amén.